Muy buenos días, chicos. Nuestro segundo día. Vamos ahora para, para tomar un café, para desayunar y de ahí nos iremos para Barcelona, ¿de acuerdo? Para continuar un día más en esta planta. Vamos a hacerle, digamos, un repaso a todos los elementos que hay, cuadros eléctricos, vamos a ver por dónde van las líneas, los bus, todo eso para tener un poco claro cómo va toda la instalación. Así que nada, vamos a ver cómo se nos da este segundo día aquí en Cataluña y en función de eso, pues si todo sale bien volvemos para Córdoba pues mañana temprano, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos ahora a echar un café y os voy contando. Hola, ¿qué tal, Icanex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Si os acordáis, en el vídeo de la semana pasada os contamos que habíamos reparado algunas anomalías que detectamos en la planta y que nuestro cliente quería que nos quedáramos un día más para realizar un repaso de los cuadros eléctricos, entre otras cosas, encendidos de luminarias. Como siempre hacemos, nos levantamos a las 7 de la mañana, nos vestimos y salimos del hotel con dirección al restaurante de nuestro amigo cordobés. Allí nos tomamos un desayuno mientras nos informábamos de que la presidenta de la Comunidad de Madrid había ganado las elecciones. Todos los medios de comunicación, no solo televisión, estaban anunciando a bombo y platillo la gran derrota de los partidos políticos de la oposición. A mí particularmente puedo decir que me da lo mismo que gane un partido u otro, ya que políticamente hablando, yo no estoy del lado de nadie, ya que nadie está de mi lado. Volvamos a lo que nos interesa, a nuestra reparación. Por la mañana tocó revisar cuadros eléctricos y ver en qué estado se encontraban los dispositivos KNX que en ellos alojaban. Descubrimos que había algunos actuadores con la pestaña del relé rota. Esta pestaña se usa para manipular los actuadores de forma manual, y en este lugar parece ser que es algo normal manipularla hasta el estado de partirlas. Este defecto es común en los actuadores de este fabricante. Cuando se utilizan en entornos residencial donde no se manipulan los relés de forma manual, van de forma extraordinaria, pero en entornos más agresivos o con muchas manipulaciones se acaban rompiendo. Luego tocó revisar los circuitos de alumbrado y detectar que se encendían correctamente. Algunos de ellos estaban mezclados en los canales de los actuadores, y era la causa por lo que nuestro cliente no entendía por qué se conectaban unas veces sí y otras veces no. Algunos de estos circuitos los estuvimos colocando en los canales que les correspondían. Otros faltaría por descubrir, pero nuestro cliente nos refirió que ese trabajo ya lo harían con su equipo de mantenimiento poco a poco. Lo más importante para ellos es detectar si los dispositivos tienen o no anomalías o fallos de comunicación. Al acabar la jornada volvimos al hotel y pedimos comida para cenar, exactamente igual que hicimos la noche anterior. Bueno, pues ya hemos terminado por hoy. Hemos estado todo el día en esta planta industrial aquí en Barcelona, viendo todos los cuadros eléctricos, viendo todo el tema de cableado, topología, servidor web, un poco haciéndonos la instalación, viendo todos los cambios que tiene, viendo cómo fue originalmente. Hemos tomado muchos datos de eso, hemos intentado rescatar parte del proyecto. En definitiva, sacar toda la información posible por si estos clientes quieren contar con nosotros otra vez, pues que lo puedan hacer y vengamos a darle un mejor servicio. Ha sido una experiencia buena, hemos conocido a gente nueva, eso siempre suma, conocer a nuevas personas que te puedan dar trabajo, dar proyectos o simplemente que te puedan aportar algo, eso siempre es interesante. Ahora, vuelto a lo mismo, queda, como tenemos toque de queda, no hay restaurantes ni bares donde podamos cenar, entonces llamaremos a que nos traigan comida para acá, para la habitación del hotel. Ayer tocó chino, hoy no sé lo que tocará para cenar, ahora veremos lo que cenaremos. Y mañana toca levantarse temprano y volver para Córdoba. Espero que el viaje no traiga sorpresas como nuestra venida. Cuando vinimos para acá, recordar que tuvimos un percance con una rueda que se nos reventó y, y esperemos que el viaje de vuelta a Córdoba sea tranquilo. Aunque hayamos estado solamente 2 días, pues tenemos ganas de lo típico, ¿no? De volver a casa, ver a la familia y tal. No hemos visto, es curioso, no hemos visto controles en carretera, no hemos movido mucho por carretera, no hemos visto esos controles de que dice la televisión de que están haciendo controles contra el COVID, para ver si las empresas están saliendo, la gente está saliendo de comunidades autónomas.
Eso me ha llamado mucho la atención. No hemos visto nada de eso. Pero bueno, ya está. Nosotros hemos tenido todas las precauciones que hemos podido contra el tema del COVID, mascarilla, guantes, continuamente lavándonos las manos. Es decir, hemos tenido todas las precauciones posibles. Y nada, mañana toca volver a casa y a continuar la lucha diaria, ¿de acuerdo? Buenos días. Bueno, pues ya estamos listos para recoger nuestras cosas y marchar para Córdoba. Pero antes vamos a pasarnos por la planta, es decir, de camino para volver, vamos a pasar por la planta en la que hemos estado trabajando en estos días, porque siempre nos gusta, justo antes de salir de cualquier viaje, nos gusta pasarnos, comprobar que todo está bien, que todo está perfecto, y de esa manera nos quedamos ya más tranquilos y marchamos para Córdoba. Haremos también una parada en ese bar donde nos gusta tanto desayunar, en nuestro amigo el Cordobés. Desayunaremos y viajaremos ya, pues eso, unas 9 horas o así de coche del tirón, aunque tenemos que parar a hacer cambio de conductor, tenemos que parar a almorzar y todo eso, lo vais a ir viendo, ¿de acuerdo? Lo importante de todo esto es que siempre antes de marchar del tirón para casa, pasar por las instalaciones del cliente y comprobar que todo está ok. Ya lo hicimos ayer antes de irnos, pero como una vez tuve una mala experiencia, que en mitad de camino nos llamaron y tuvimos que volver y tal, hace muchos años, lo he cogido como protocolo para implantarlo, y antes de volver a casa, siempre una llamada de cortesía desde la misma puerta de la planta o desde la misma puerta del cliente, llamada de cortesía: oye, marchamos para Córdoba, ¿está todo bien? Sí, no hay ningún tipo de problema, y ya cogemos el camino y volvemos para casa. Bueno, en esta ocasión, antes de volver para casa, pararemos a desayunar, ¿de acuerdo? Al día siguiente realizamos el check-out del hotel y nos fuimos a desayunar. En televisión seguían las noticias políticas de la Comunidad de Madrid. Y como toda historia que tiene un comienzo, este viaje tiene un final. Nuestro viaje de vuelta a casa fue largo, pero más tranquilo que el viaje de ida. Nos hizo un tiempo extraordinario y pudimos disfrutar enormemente del paisaje tan diverso que tiene España en todas sus comunidades autónomas. Comimos en esos restaurantes de carretera que tanto han ayudado a los camioneros en tiempo de pandemia, donde le han ofrecido un café para mantenerlos despiertos en su larga travesía. Y aunque hemos hecho cientos de viajes, siempre se nos arruga el corazón cuando vemos que llegamos a nuestra Andalucía, ese lugar del sur de España que lo más grande que tiene es su gente. Y ahora toca descansar del largo viaje, abrazar a la familia y volver a conectar el teléfono de guardia. Y quién sabe, quizá esa llamada venga desde otro lugar de España, o desde otro lugar del mundo, o incluso esa llamada la hagas tú.